Napayukichis tukuy sunqumanta ñañay turay llaqtamasiy llipin tawantinsuyu llaqtapi kashankichis runamasiykunapaq hatun napayuy kay qusqumanta pacha kay ninchis riki tawantinsuyuq puputinmanta pacha napayuyta apachimuykich. Saludo a todos los seguidores de Pachamama desde el ombligo del Tawantinsuyo, que es la capital arqueológica de América, que es Cusco. Este mes para nosotros es el Año Nuevo Inca y esto siempre ha sido así desde nuestra cultura tawantinsuyana. Y es importante este mes, puesto que en este mes nosotros celebramos en nuestra cultura con todas nuestras tradiciones el agradecimiento a nuestro Padre Sol, a nuestra Madre Tierra, y que es importante porque son ellos que nos brinda para poder, tanto para los hombres y también para nuestra naturaleza. Porque sin la Madre Tierra, sin el Padre Sol no habría producción, porque ellos son los que alimentan para la producción. Por supuesto también el agua, que es importante. Entonces en este mes ha habido también mucha gente importante, como es José Carlos Mariátegui, nació en este mes de junio, quien escribió sobre los 7 ensayos de la realidad peruana, en donde manifiesta sobre la situación de nuestra cultura, sobre el problema del indio, ¿no? Entonces también esto es fundador de la Federación de Trabajadores del Perú, y creo que es escritor, periodista, político. Y en este mes también, es lo que se dio el primer paso para reconocer los derechos políticos de las mujeres en 1956, el 17 de junio, porque nunca antes se había dado, a pesar de que el movimiento feminista luchaba. Pero eso sí, para nuestra cultura no, porque solamente ahí decía la ley para mujeres que saben leer y escribir, y nuestra cultura pues tiene su escritura, tiene su lectura, pero en estos diseños, esto para nosotros son la letra. Pueblos originarios, por eso estamos luchando por nuestros derechos, que se nos reconozca como personas, como cultura, como identidad, como los que hemos estado siempre en estas tierras, los originarios de este pueblo, de estas tierras, de esta cultura milenaria. Y también quiero decirles que en este mes también se viene el Día del Padre, a quienes saludo de todo corazón, a todos los papás del mundo y del Perú, y en especial del Tawantinsuyo, para mis hermanos originarios. Y en este mes también está nuestro gran festejo del Inti Raymi. El Inti Raymi es una fiesta a nuestro Padre Sol, donde participa toda la población del Tawantinsuyo, donde participa exclusivamente del Cusco, que es el ombligo del Tawantinsuyo, los jóvenes, los niños, todas las instituciones con sus trajes típicos, dando su identidad, reforzando su identidad cultural, la identidad cultural de dónde somos, de dónde venimos, de dónde somos. Por ejemplo, lo que yo llevo es la ropa de mi pueblo, de la provincia de Canchis, donde se lleva esta ropa, ¿no? Es donde usamos para nuestras ceremonias ancestrales. Y también la bandera del Tawantinsuyo que estoy agarrando no es una bandera del sueño, no es una bandera inventada, es una bandera de la realidad del arco iris, que tiene los 7 colores. Eso es lo que desde nuestra cultura tawantinsuyana, desde la cultura inca,
nosotros teníamos es diferente que otras personas utilizan. No, esta bandera tawantinsuyo es de la cultura tawantinsuyana, de la cultura inca. Y esto ellos nunca lo hacían de los sueños o se inventaban, sino ellos lo utilizaban, lo que veían. Para nosotros, para nuestra cultura, es todo lo que se ve, todo lo que existe, es para nosotros la realidad, lo que existe. Y la fiesta del Inti Raymi es pues una fiesta grande, donde se recuerda cómo era en el tiempo del Tawantinsuyo, todo la ceremonia del Inca, de la ñusta, de nuestros incas y ñustas de nuestro antepasado. Y creo que es importante saludar por eso el Inti Raymi y decir que sigamos con esa identidad quechua, con esa identidad aymara, con esa identidad de las nacionalidades amazónicas. Es importante no olvidar nuestra identidad, nuestra cultura, porque ahora que estamos en esta pandemia de coronavirus, vemos que en nuestras comunidades todavía existe que todavía no ha entrado esa pandemia, porque en nuestras comunidades pues no viven como acá hacinadas en la ciudad, sino que ellos viven, están lejos a lejos, como que siempre han vivido separados, ¿no? Como que siempre han vivido, o sea, trabajando la chacra, pastando el ganado, pero no juntos, ¿no? Entonces creo que es importante, y es importante la solidaridad que manejan, porque ellos, a pesar de ser tan pobres, abandonados por el Estado, ni siquiera vistos por el Estado, sin tener agua potable, sin tener una posta médica, sin tener electricidad, ellos sienten por sus hermanos que han migrado a la ciudad y siguen mandando sus apoyos de productos, ayudándoles para que ellos sobrevivan. Y creo que esa solidaridad necesitamos, por eso debemos regresar a poder tener esas costumbres ancestrales, esa solidaridad ancestral. Y decimos pues ahora, Kawsachon Tawantinsuyo, Kawsachon runakuna originario runakuna, hinallataq warmikunapis kawsallachuntaq y kawsachon Inti Raymi killapi kashanchis, Inti Raymi kawsachon, hinataq kay wifalanchispis kawsachon.